Universidad de Belgrano. Baja la aplicación V Mobile a tu celular. Cultura, educación, conferencias, doble diploma. Elegí lo que te gusta. Formamos ciudadanos del mundo. Universidad de Belgrano. www.uv.edu.ar. Hola, bienvenidos a Universidad Crítica, el programa creado y conducido habitualmente por el doctor Avelino Porto. Los números abruman, no solo los de la pandemia, también los de la pobreza en Argentina, que supera el 40%. Es la última medición del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Y mientras tanto, claro, el drama social. Tras el drama económico, el drama social, por supuesto, la toma de tierras que no comenzó ayer ni comenzó anteayer, pero que hoy es un problema latente en la República Argentina. Y a eso le sumamos las dudas que nos planteamos siempre, cómo un país tan pujante puede tener estos números abrumadores, insisto, cómo un país tan pujante puede tener una distribución de la población tan despareja, todo el mundo cerca del puerto y un territorio enorme y vacío, despoblado en muchos casos. Reparamos en Argentina, reparamos en el drama económico, reparamos en el drama político, pero también vemos que en otras latitudes, en otros confines, el discurso es parecido, más que el discurso, el debate. ¿De qué estamos hablando? De Estados Unidos, elecciones, 3 de noviembre, primer debate entre Donald Trump y Joe Biden, una vergüenza. Así lo vieron los mismos norteamericanos, se interrumpieron mutuamente, fue casi una riña de gallos. Paren el mundo que me quiero bajar, decía Mafalda, tributo a Quino, que falleció en estos días. Luego de estos títulos, volvemos. El índice de pobreza en Argentina superó el 40%. Estas son cifras del INDEC. Pero detrás de ese drama, que es económico, también está el drama social. Está el de la gente que se mueve de un lado a otro y toma tierras. La toma de tierras no es nueva en Argentina, pero ha recrudecido durante la pandemia. Y estamos en contacto con el diputado Fabio Quetglas, que es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, por la UCR, Juntos por el Cambio. Diputado, ¿cómo le va? Buen día a usted y buen día a la audiencia, un gusto. Encantado. Un tema recurrente, toma de tierras, ¿cómo se resuelve? Bueno, en el área metropolitana de Buenos Aires, a partir de los años 80 y de una manera sostenida en el tiempo, se han producido tomas de tierras y asentamientos. Esto está muy vinculado a la desaparición del loteo popular, que hasta el año 1975 era, digamos, una forma de acceso regular al suelo urbano más común entre la gente humilde, entre los trabajadores, en esa época trabajadores industriales en general, que compraban un terrenito a plazo, a 60 meses, 72 meses, 84 meses, eran terrenos con papeles, la gente recibía su boleto de compraventa y después gestionaba su escrituración. No era la panacea de todos los problemas, porque eran barrios que por lo general tenían algún tipo de déficit de servicios, pero era mucho mejor que lo que vino después. Eso desaparece porque Argentina entra en un escenario inflacionario y por lo tanto no se puede producir suelo urbano y vender a plazo. Y la Argentina siguió teniendo migraciones internas, procesos, obviamente el acceso al suelo es muy costoso para los sectores populares,
Y en los últimos años, previos a la pandemia, ¿no? En los años 2000, más o menos se registran en el área metropolitana de Buenos Aires entre 20 y 50 tomas de tierra por año, que en general no salen en la tapa de los diarios, o sea, no tienen una visibilidad tan significativa, simplemente porque hay muchas de baja escala, otras que ocurren frente a terrenos fiscales y por lo tanto no hay un reclamo de los propietarios. Algunas hay una resignación, lamentablemente hay que decirlo así, de los propietarios frente a la lentitud de la justicia, y solo ocupan la tapa de los diarios los casos que tienen alguna connotación policial. Esto es el panorama, digamos, permanente de toma de tierras en el segundo y tercer cordón del área metropolitana de Buenos Aires, pero que se replica en Tucumán, en Rosario, en Córdoba, etcétera. La pregunta suya es si tiene solución. Sí, tiene solución esto. No es una solución sencilla, pero tiene solución porque la Argentina dispone de suelo. Usted piense que esta misma situación en áreas metropolitanas donde la orografía no lo permite, todo es más difícil. Piensa en Bogotá, piensa en Lima. La Argentina tiene, los grandes áreas metropolitanas de Argentina tienen posibilidad de acceder al suelo, hay capacidad técnica para transformar ese suelo en suelo urbano, o sea que es darle una mensura y garantizar un título y hacer acceder los servicios básicos. Y la verdad es que transformar una hectárea de suelo en suelo urbano, comprar, producir la expropiación, la mensura y hacer llegarle el agua y la electricidad, tiene un costo de más o menos $200.000 por hectárea. Y ahí salen 30 y pico de lotes, o sea, unos $6.000 o $7.000 el lote. Si el gobierno federal asistiera a los gobiernos locales para que los gobiernos locales produzcan un programa con algún tipo de financiamiento asistido del gobierno federal y capacidad técnica asistida, a su vez los gobiernos locales podrían hacer muchas cosas para abajo. Podrían efectivamente vender a plazo, y estamos hablando en 60 meses de cuotas de $90, $80, $100, $110, y en 120 meses menos, $55, $60, vender a plazo los lotes. Podría destinar un porcentaje de esos lotes aún para las familias con algún componente de subsidio respecto de familias con hijos con alguna discapacidad o con alguna situación particular que merezca ser socialmente atendida. Esta ingeniería de la urbanización regular permitiría una mejor planificación de las ciudades, una mejor extensión de los servicios públicos, una propensión de las familias a la inversión en hábitat mayor, contribuiría a romper el círculo vicioso de la pobreza porque las familias humildes podrían trasladar transgeneracionalmente, o sea, sus hijos podrían heredar algo, que es un fenómeno que ahora no ocurre, etcétera. Ahora, eso no es que un viernes uno decide eso y el lunes tiene el problema resuelto, ¿no? Yo siempre hago este mismo cálculo. Si 100 municipalidades del país hicieran por año un programa de suelo urbano de entre 1.000 y 2.000 lotes, nosotros en 7 u 8 años arreglaríamos el 90% del problema. Ahora son 7 u 8 años, pero si no empezamos nunca. Ahora acá viene el gran tema, ¿no? ¿Por qué el Estado no lo hace? Estas iniciativas no tienen gran impacto electoral, primer punto. ¿Por qué? Porque urbanizar 10 hectáreas en la periferia de Rosario o en la periferia de Buenos Aires no se ve nada, no es inaugurable, ¿no? Uno solo se ven las subdivisiones y las asignaciones de los terrenos. Las familias reciben los terrenos, en el mejor de los casos los terrenos con acceso al agua y un cordón cuneta, etcétera, y a partir de ahí tienen que a su vez empezar a trabajar, si ponen una prefabricada, si arman algo. Ahora, ojo, ni bien usted le da la propiedad de los terrenos, yo le puedo garantizar, porque mi experiencia de trabajo lo indica, que la calidad de la construcción mejora inmediatamente. O sea, no es una villa eso, será un barrio pobre, humilde, pero no se le forma una villa a usted. Más allá de que, obviamente, las aperturas todas regulares, etcétera. Yo creo que hay que tener una visión, como en tantas otras cosas, además del muchísimo trabajo que se necesita, y incorporar en esta visión un punto de estímulos fiscales para que no sea solo el Estado el que haga suelo urbano, que pueda haber empresas, inclusive empresas sociales,
que digan, bueno, si yo estas 10 hectáreas periurbanas me habilitan a hacer un barrio, ¿qué tipo de ventajas fiscales tenemos para eso? Y lo pueden hacer cooperativas, lo podrían hacer inclusive organizaciones sociales como las que están involucradas con la toma, porque tienen representatividad, etcétera. No se trata de... Ahora, de urgencia de hoy para mañana, lo que debería ser no es algo que a mí... Acá no tomo en cuenta lo que a mí me gusta o no me gusta, digamos, sino lo que es útil o lo que no es útil. El gobierno tiene como mandato constitucional proteger la propiedad. Por lo tanto, tiene que abrir una válvula. El gobierno debería intentar en el Gran Buenos Aires, en acuerdo con las organizaciones sociales, llevar adelante 40 urbanizaciones de emergencia y pactar con las organizaciones sociales, obviamente, ninguna toma para los próximos 3 años, hasta poner en marcha un programa consistente. Lo tiene que hacer urgentemente porque, bueno, para evitar situaciones de violencia, para pasar, digamos, del escenario del drama a un escenario de solución. O sea, yo creo que el gobierno lo debe hacer urgentemente. Yo tengo un proyecto de ley presentado en la materia para facilitar esto, pero lo puede hacer con mi proyecto de ley o con cualquier, digamos, lo que tiene que hacer es proveerle de servicios a un conjunto de suelo de forma regular y establecer la obligación respecto a los ocupantes para que ese suelo con título se pague, vale un precio en el mercado, lo van a poder vender, lo van a poder comprar, se pague. Inclusive, yo todo lo que estoy pensando es con modelos de urbanización clásico, de terrenos de 8,66 por 20, por 25, por 30, se podría pensar muy dignamente modelos de urbanización distintos modelos de urbanización, porque una persona con 250 metros o 300 metros tranquilamente puede organizar su vida, digamos, no es necesario. Pero yo pienso en la urbanización clásica para no romper la trama urbana de nuestras ciudades. ¿Qué se hace mientras tanto con esas 2.000 familias que ocuparon tierras en el municipio del presidente Perón y que van a ser desalojadas en los próximos días, supuestamente? 2.000 familias es 10 hectáreas de urbanización de emergencia. Hoy están peor. Si el gobierno mañana expropiara 10 hectáreas, le paga al propietario, manda un equipo de agrimensores, en 15 días tiene todo mensurado y produce títulos, y los pone a cada uno en su lote, en 60 días está en condiciones de hacerle ingresar el agua y el cordón cuneta. Pero si hace eso, es como avisarle al otro millón de habitantes, vayan y tomen, que le vamos a hacer eso. Por eso tiene que estar pactado con las organizaciones sociales. O sea, acá esa gente en algún lugar estaba antes, y el 90% de las tomas tienen un componente colectivo. Yo no diría político en términos peyorativos, pero nadie va a hacer una toma solo. Por lo tanto, me parece que con un programa, porque las organizaciones sociales también quieren que haya un programa de generación de suelo urbano masivo. Entonces, hay que alinear los planetas, digamos, ¿no? Acá hay una cuestión y esto es una oportunidad fenomenal de trabajo para agrimensores, ingenieros, una vez que se instala la gente ahí, para las ferreterías, para los corralones, etcétera. Ahora, uno tiene que construir esas oportunidades. El Estado le toca jugar un rol en este momento, porque si nadie lo hace, digamos, si nadie pone en el mercado del producto un lote a $7.000, a $8.000, porque nosotros estamos pensando en las situaciones de marginalidad, pero en la Argentina le cuesta acceder a un lote a una pareja de jóvenes profesionales, ¿no? Vamos a aclarar. El chico es óptico y su novio o su novia es docente, y entre los dos tienen un ingreso de 120.000 pesos y son chicos de clase media, etcétera, y no se pueden comprar un lote porque hoy un lote en la periferia del Gran Buenos Aires vale $30.000. También se da mucha vuelta entre empezar por el techo, los cimientos, y de tantas vueltas que damos finalmente no hay una solución a este problema. Y por eso yo digo 20 o 30 o 40 urbanizaciones de emergencia y un acuerdo para en 3 años ir hacia un modelo de urbanización masiva, y eso moviliza, porque el 80% de las personas que están ahí se sacarían el pan de la boca para poder pagar su título de propiedad, ¿eh? Eso es una cosa más allá de... Yo trabajé mucho tiempo en urbanización social y le puedo asegurar que esto no califica a alguien ni de bueno ni de malo, nada. Simplemente digo que hay una pulsión de los sectores populares por intentar ser propietarios.
Diputado, ha sido muy amable, muchas gracias. Un gusto. Encantados. Vamos a una pausa y volvemos. Universidad de Belgrano. Esta es nuestra vida universitaria. Trayectoria, credibilidad, prestigio. Ciudadano del mundo. Universidad de Belgrano. www.ub.edu.ar. Elecciones en Estados Unidos. Primer debate entre Donald Trump y su rival demócrata Joe Biden. Bochorno generalizado, sobre todo porque se interponían unos a los otros, un desorden, algo pocas veces visto, o yo diría nunca visto en la campaña presidencial de Estados Unidos, con un presidente que hasta llega al colmo de decir que puede haber fraude y que él va a ganar las elecciones, descreer del sistema de voto por correo que rige desde la guerra civil, en fin. En la ciudad de Trump, en Nueva York, está David Brooks. David Brooks es corresponsal del diario La Jornada de México en Estados Unidos y allí vamos. Hola, David. Buenas, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí. Lo mismo digo, ¿cuál es tu impresión? ¿Perdón? ¿Cuál es tu impresión del debate y de la campaña en sí? Del debate, el consenso es que fue el peor debate en la historia de Estados Unidos, ¿no? Pero que no cambió nada. O sea, las intenciones de cada quien siguen igual. Es una elección donde casi no hay votos indecisos a estas alturas y por lo tanto, a pesar de tal vez el peor espectáculo que alguien ha visto en décadas de cubrir el panorama político aquí, a pesar de eso, pues el debate no va a cambiar nada. Pero lo que sí estamos es que lo que sí dejó claro es que estamos en una coyuntura precedente, una coyuntura política, una coyuntura electoral que de veras no tiene precedente en este país y estuvo ahí muy claro reflejado en el debate, ¿no? Y vale repetir, ya creo que todos tienen que es una contienda electoral que se desarrolla en la peor crisis de salud pública en un siglo y en la peor crisis económica desde la Gran Depresión, pero también es una elección sin precedente por el aviso previo de que va a haber una crisis política y constitucional promovida por nadie menos que el presidente de Estados Unidos. El debate en sí refleja la polarización que existe en los Estados Unidos, pero también se nota que Donald Trump se siente cómodo en ese tipo de ring o en ese tipo de riña de gallos, digamos. Así es. De hecho, es su estrategia, es generar y provocar incertidumbre, caos. Durante toda la semana, los medios en Estados Unidos están hablando, en la portada del New York Times, en las portadas de Washington Post, todo, de que la erosión de la credibilidad, de la confianza en la integridad del voto es la estrategia de Donald Trump. Vale decir que en todas las encuestas él está perdiendo y perdiendo por varios puntos, no más o menos 7 a 8 puntos en el promedio de todas las encuestas nacionales. Por lo tanto, muchos están diciendo que para él es muy importante tener
sentar las bases para declarar que hay un fraude aquí si él no sale ganando. Y lo dice muy claramente. Al mismo tiempo de la polarización de la que hablas, Jorge, eso también ha sido la estrategia de los últimos 3-4 años de gobierno, casi 4 años de gobierno y la sigue promoviendo. De hecho, tal vez el momento más alarmante del debate fue cuando el moderador Chris Wallace le pregunta si condenará a los grupos supremacistas blancos, y no lo hizo. No solo no lo hizo, sino él les envió un mensaje reconociendo a uno de los grupos, los Proud Boys, ¿no? Durante esa presentación. El liderazgo republicano, varios líderes republicanos públicamente expresaron que necesitaba condenar eso, y hasta el momento no lo ha hecho, condenar a los grupos supremacistas blancos. Y al mismo tiempo está convocando a que la gente vaya a presentarse en las casillas el 3 de noviembre, sus bases, para observar si hay fraude, no hay fraude, pero es obviamente una táctica de intimidación que está llevando ahí. Entonces, tenemos una situación en Estados Unidos de veras donde, para los que hemos vivido, nacido, crecido en América Latina, no es sorprendente la plática de golpes de Estado, el papel de los militares, la intervención extranjera y todo eso, pero ahora por primera vez en Estados Unidos se escucha eso, se habla abiertamente de escenarios de un golpe desde la Casa Blanca, violencia armada en las calles por fuerzas, milicias armadas de ultraderecha, y se habla también a tal punto de qué va a ser, qué sucede si el comandante en jefe, el presidente, ordena que las Fuerzas Armadas salgan a la calle para reprimir alguna expresión, que el jefe de la Junta de los generales del Pentágono tuvo que salir a decir y aclarar de que los militares se mantendrán apolíticos y que no hay él no prevé ninguna situación donde ellos saldrán a las calles. Y se dice, entre fuentes del Pentágono, de que varios generales de los de más alto grado renunciarán si algo así, si de repente se ordena eso. Pero esa plática, el hecho de que esto es público y que se esté hablando así en Estados Unidos, de veras no tiene precedente, y a fin de cuentas, estamos viendo la posibilidad de descarrilar un proceso electoral que se ha mantenido más o menos con varios problemas que bien conocemos todos, desde 1788 hasta hoy. Nada como esto ha pasado en un ataque al mismo proceso electoral que estamos viendo. La ley y el orden, el lema que tantas veces ha repetido, inclusive durante el debate, frente a la violencia racial, la segregación, la muerte de George Floyd. La pregunta es, Joe Biden, el candidato demócrata, ¿está a la altura de las circunstancias? No está esa es una buena pregunta. Sí y no. Joe Biden es expresión, tal vez la última de esa generación de la cúpula demócrata. Lleva, como dice Trump, 47 años en el gobierno, de alguna manera, la mayoría como senador. Es un señor de la cúpula, ¿no?, política, y un tipo que no genera gran entusiasmo. Entonces, esta elección se va a decidir no necesariamente por un voto pro Joe Biden, sino la clave será el voto anti-Trump, ¿no? Y Joe Biden está ofreciendo un regreso a la normalidad, ¿no? Si tal cosa existía antes, y es una invitación a salir de esta pesadilla y regresar a la democracia institucional, por lo menos, y eso es muy atractivo en momentos donde una amplia gama, estamos hablando desde críticos como Noam Chomsky a ex generales, ex almirantes, ex
integrantes del gabinete de gobiernos de ambos partidos, declarando de que esta elección podría poner fin al experimento americano, como se le dice, ¿no? Podría poner fin, de veras que es una elección existencial, ¿no? Para mucha gente, diciendo, alarmados de que la República está en verdad en peligro, y que haya una gama tan amplia pues para Biden es el que promete regresar a algo normal, pero no sé si sea demasiado tarde para eso, nadie sabe, y ese es el problema. No se sabrá el resultado, todo indica que no sabremos el resultado el 3 de noviembre, esa noche, como suele suceder. Estamos de veras es el aviso de una crisis constitucional y política sin precedente. Al mismo tiempo, Joe Biden, pobre de él, el ataque de Trump contra Biden y los demócratas es una narrativa donde vincula a Biden a lo que él llama la izquierda radical, ¿no? Y la izquierda radical es el nuevo enemigo en Estados Unidos. Resulta que hay comunistas, anarquistas, socialistas y otros que de alguna manera se han juntado, creo que por primera vez en la historia, si fuera cierto, en un solo frente para amenazar el futuro de Estados Unidos, y que Trump se declara explícitamente como el único que puede defender a Estados Unidos de la gran amenaza del socialismo, ¿no? Por eso Trump hubiera preferido a Bernie Sanders enfrente, es decir, que hubiera sido el candidato demócrata. El apuro por nombrar a la sucesora de la jueza Bader Ginsburg, recientemente fallecida, nombrar una jueza conservadora y que la Corte Suprema quede 6-3, es decir, 6 conservadores y 3 progresistas, por llamarlos de algún modo, tiene que ver efectivamente con la decisión de las elecciones, es decir, con lo que ocurra el 3 de noviembre. Así es. Como sucedió en el año 2000, en la elección entre George Bush y Al Gore, esa elección fue a fin de cuentas ganada por unos 500,000 de votos, ¿no?, a nivel nacional, pero en realidad fue ganada en Florida por un porcentaje de menos del 1%, pero la disputa electoral sobre quién ganó Florida y con eso quién ganó la elección se fue, lo determinó no el voto popular, no el voto en el colegio electoral, no el pueblo estadounidense, lo decidieron 9 personas en la Suprema Corte. Y entonces con ese antecedente vamos hay la posibilidad, y el propio presidente lo ha dicho, que le urge instalar la nueva juez que él quiere poner ahí para tener una mayoría de 6-3 conservadora, y quiere que sea instalada antes de las elecciones, justo para un escenario como ¿no?, donde si la Suprema Corte resulta ser la que determina el final de esta contienda sin precedente, pues que él contará con eso. Es politizar a la Suprema Corte. Creo que es importante recordar que en Estados Unidos, en las elecciones presidenciales, no hay voto directo, ¿no? En el 2000 y en el 2016, la persona que ganó el voto popular perdió la elección porque se determinó por el mecanismo raro y extraño del colegio electoral, ¿no? Al Gore y Hillary Clinton en 2016. Bueno, quiere decir entonces, David, que la noche del 3 de noviembre durará al menos un par de semanas. Así es, todo indica, o si no más, podría ser hasta más. Muchas gracias. Un gusto y saludos a todos allá. Igualmente, muchísimas gracias, David. Vamos a una pausa y volvemos.
Universidad de Belgrano. Baja la aplicación V Mobile a tu celular. Cultura, educación, conferencias, doble diploma. Elegí lo que te gusta. Formamos ciudadanos del mundo. Universidad de Belgrano. www.v.edu.ar. Y acabamos de hablar sobre el debate presidencial en Estados Unidos, un reflejo de la polarización y de la campaña para el 3 de noviembre. ¿Estamos muy lejos? ¿Estamos muy lejos de esa polarización? En realidad parece que no. En Argentina hablamos de la fisura o de la grieta, otro término que también se utiliza para demostrar que es como si hubiera dos países, como si hubiera o si hablaran dos idiomas. Vamos a preguntarle a Orlando D'Adamo, que es el director del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano, a ver qué piensa, qué pensás, Orlando, cómo estás sobre Estados Unidos y luego hablamos de Argentina. ¿Qué te parece? ¿Qué tal, Jorge? Sí, yo creo que claramente el debate fue la expresión de la polarización de la sociedad americana. Me podría imaginar algo bastante parecido en un debate en Argentina entre Cristina Fernández y Mauricio Macri, por ejemplo. Creo que hubo momentos simbólicamente que expresaron esa grieta cuando Trump no lo dejaba hablar, o sea, hablaba encima del otro. Es decir, una de las consecuencias de las sociedades altamente polarizadas es que no nos escuchamos, que ya se presume que todo lo que el otro dice está mal, y desde esa perspectiva uno lo que veía en el debate era esa imposibilidad de comunicación. Y no estamos para nada lejos. Yo creo que tenemos exactamente los mismos problemas que se dan en otros países, quizás en algunos se dan con menor intensidad, pero la tendencia a la presencia de sectores encontrados de la sociedad que no logran hallar un terreno ni siquiera para comunicarse en un debate es además un grave síntoma, porque esto trae también consecuencias en otros ámbitos. Veo el resultado del estudio que han hecho en el Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano sobre el desempeño del gobierno durante la pandemia. Muy bueno 21 y pésimo 28. También hablamos de dos extremos. Muy malo y malo, muy malo y malo. No quisimos poner pésimo, pero no. Muy malo debe ser lo que está justo antes, anduviste muy cerca. Un sinónimo, digamos. Casi. Mira, yo lo que te diría es lo siguiente. Primero, poner las cosas en contexto, porque para analizar fenómenos de opinión pública hay que ser siempre muy prudente. Nosotros medimos esto desde que empezó la cuarentena, la pandemia en Argentina, y la verdad es que al presidente le iba muy bien. De hecho, aún hoy en día, estoy viendo acá los resultados en la otra computadora, tiene un 40% entre muy bueno y bueno. Es decir, al principio, como sucedió en la mayoría de los países, hubo un gran consenso alrededor de la figura que lideraba, porque la lectura que se hacía era, podrá gustarme más o menos el capitán del barco, pero en la tormenta el que maneja el barco es él y ojalá lo haga bien. Esto se ha ido deteriorando y yo creo que en estas, y no solo nuestra encuesta, todas las encuestas así lo muestran, tanto en la apreciación de la pandemia como en la apreciación de su imagen en general en los últimos meses. Y yo creo que ahí confluyen varias cosas. Una es que lamentablemente las cifras a las que ha llegado Argentina en este momento, y seguramente se van a seguir aumentando porque esto no va a parar en el corto plazo, esas cifras no hablan de algo exitoso. Estamos hablando de más de 700.000 contagiados, de 20.000 muertos cuando se incorporen los pendientes de la provincia de Buenos Aires. No era la expectativa que había al inicio de todo esto. Era la sensación que se transmitió y que la gente tenía, era que de alguna manera
nos iba a ir un poco mejor. Bastante mejor en cuanto a los resultados actuales. Insisto, todavía esto va a seguir trayendo cifras negativas. La segunda cuestión que me parece que es muy importante es la económica. La gente al principio pudo haber tenido, y lo tuvo, una postura de mayor apoyo, de mayor compromiso con todo lo que se estaba haciendo, sobre todo centrado en el tema de cumplir con las normas y en que no había el cansancio acumulado. Pero vamos para los 7 meses. Somos el país que lleva más tiempo con los aeropuertos semicerrados como los tiene Argentina. Entonces, hay un cansancio muy grande. Y yo diría, lo tercero es el costo emocional que esto está teniendo para muchos sectores de la población. Es decir, la conjunción de lo económico, lo que los números no son lo que se esperaba, y el costo emocional que trae para muchos sectores de la población el hecho, porque a veces idealizan un poco las cosas, como el home working. Hay personas a las cuales les va perfectamente bien con el home working, pero si vos sos clase media ajustada y vivís en 2 ambientes y son 2 profesionales que necesitan la computadora para trabajar y los 2 hijos la necesitan para conectarse a la escuela, yo quiero saber si eso es un paraíso o se va transformando a lo largo de los meses en otro. Entonces, ¿por qué te hago toda esta introducción? Porque creo que este deterioro de la apreciación en un sector de la población de Ciudad de Buenos Aires tiene que ver con la grieta, fundamentalmente. Este es un distrito que no votó mayoritariamente al oficialismo gobernante de Argentina. No es en el cual le fue peor. Donde le fue peor fue en Córdoba al presidente. Pero no obstante eso, es un claro bastión opositor. Tenés el desgaste, tenés el cansancio, y ahí falta otra cuestión que no es poco importante y que a veces pasa cuando me dice opinión pública, que nosotros hacemos esto prácticamente en la semana que se le retira parte de la coparticipación federal a la Ciudad de Buenos Aires. Y esto también generó un mal humor. El triunvirato inicial, entonces, resultó ser algo así como una ilusión óptica. Que funcionó durante un tiempo. Funcionó porque la estrategia inicial, de comunicación tuvo estas etapas. Primero tuvo una etapa de subestimación y desconocimiento que, seamos justos, se dio prácticamente en todos los países. Las excepciones se cuentan con los dedos de la mano, pero existieron. Alemania, Angela Merkel, Jacinda Ardern en Nueva Zelanda. Hubo excepciones a esto. Uruguay lo ha hecho extraordinariamente bien. Uruguay tiene 2.000 contagios y menos de 50 muertos. Ya alguien rápidamente va a decir, bueno, pero son muy pocos. Sí, son muy pocos, pero Montevideo tiene tantos habitantes como Córdoba y como Rosario, así que mejor no miremos las cifras para ver cómo lo dan ahí. Entonces, esa idea de pasar esa indiferencia inicial o esa sensación de que no es tan grave al triunvirato, con un líder opositor, con los científicos detrás, dio un buen mensaje. Y las encuestas te lo marcan. Vos ves las encuestas de fines de marzo, de abril, de mayo, es una cosa. Ahora, cuando esto se empieza a alargar en el tiempo, cuando empiezan a aparecer internas, sobre todo contra el jefe de gobierno de la ciudad, cuando las semanas se acumulan y los resultados no son los esperados, como te decía recién, esto empieza a perder entidad, y yo creo que además el desbande de la comunicación me parece grave. O sea, pasamos del triunvirato y el presidente explicando con gráficos a una grabación en redes sociales, a una voz en off en redes sociales. Bueno, desde el punto de vista de la comunicación de gestión de gobierno, eso lo puedo decir con cierta autoridad porque es mi área de académica y de trabajo. La verdad, eso está mal. O sea, debió haberse pensado otra cosa, no pasar a la nada misma en el momento en que tenés 20.000 muertos y 750.000 contagiados. Entonces, yo creo que la idea del triunvirato fue buena, pero no tuvo perdurabilidad en el tiempo por las razones que expresé. Si funciona, la pregunta es, ¿por qué no perduró justamente? Porque me parece que la agenda política interna se mezcló. Cuando empiezan, hubo un momento, yo estas cosas las sigo con mucha atención, en que, por ejemplo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires hacía algunas chicanas con respecto de que Larreta gobernaba 203 kilómetros cuadrados, con que había jueguitos de que, bueno, en realidad son los chetos que se enfermaron. Después empezaron problemas políticos, ni que hablar cuando se llega al tema de la coparticipación, y entonces se rompe esa idea. Yo creo que acá no tenemos que perder de vista que el gobierno actual de Argentina es también una alianza.
la alianza entre el sector duro del kirchnerismo, lo que representa Alberto Fernández, sobre todo para los que fueron los votantes independientes, que lo apoyaron muy importantemente en las elecciones del año pasado, y también otros sectores del peronismo tradicional. Y da la sensación que esa dinámica interna del gobierno, sobre todo de las fuerzas que lo componen, sobre todo en el caso del kirchnerismo duro, de repente empezó a expresarse más acabadamente con el tema de la reforma judicial, con las chicanas con el jefe de gobierno, y entonces ya empieza a perder cierto sentido, y la verdad se hace difícil de entender para la gente cómo uno puede estar diciendo hacemos todo juntos. Me acuerdo cuando salió, por ejemplo, me vino a la cabeza la de, bueno, por suerte las personas mayores pueden venirse a atender acá en la provincia, que nos vamos a ocupar. Eran casos del PAMI, el PAMI es de jurisdicción nacional. Yo incluso hace unos años lo viví por un familiar mío, esto de querer llevarse a una persona de acá a otro lado, y no gobernaba Macri. Y la verdad es que no está bueno eso. Este es el momento de la unidad. Después otra, porteños contra el interior. Este es el momento para sacar estas cosas. Pensá que dedicamos la mitad del siglo XIX a matarnos por eso, y ahora vamos, en el medio de esto, empezamos otra vez con esto. Yo creo que todas esas cosas han deteriorado la calidad de la comunicación. Es la primera vez en la historia que tenés a 3 porteños sentados en la Quinta de Olivos. Mira, Argentina ha sido básicamente, yo sé que esto a alguna gente, y mucha gente lo ve en otras provincias de Argentina, el programa, a mucha gente le parece raro, pero consulten los libros. La Argentina ha sido gobernada predominantemente por presidentes que no son de Ciudad de Buenos Aires, seguro, y ni siquiera de provincia de Buenos Aires. marcadamente son del interior del país. Empecemos a hacer cuenta, nada más que pensar en los últimos, ¿no? Electos, hasta Alfonsín es de Chascomús, era de Chascomús. Así que, pero no es momento. Yo creo que más allá de abrir la discusión donde cada parte tiene posiblemente sus razones y bien fundadas, me parece que esto es como si vos estás en un conflicto bélico y dos provincias empiezan a tener conflictos limítrofes, es una cosa que es descabellada. Entonces yo creo que ahí hubo muchos errores de comunicación. De algo que empezó bien, se lo fue deteriorando, y esto se trasunta en el medio del desgaste de la gente. Yo creo que la última vez que hablamos de esto, Jorge, yo te decía, me preocupa que la gente llegue cansada en el peor momento de la crisis sanitaria. Y la verdad es esto, la gente está cansada cuando, salvo en Ciudad de Buenos Aires, que se mantiene en una meseta alta, pero de alrededor de los 800, 900 casos, cuando las cosas se han complicado enormemente en el resto del país. No habla bien de nosotros como sociedad que estemos buscando pelearnos en este momento. Si te parece, Orlando, vamos a una pausa y volvemos. Pausa, enseguida estamos con Orlando D'Adamo nuevamente. Universidad de Belgrano. Esta es nuestra vida universitaria. Trayectoria, credibilidad, prestigio. Ciudadano del mundo. Universidad de Belgrano. www.ub.edu.ar. Y seguimos la charla con Orlando D'Adamo, director del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano. Empezamos con Estados Unidos, seguimos con Argentina, terminamos en la de siempre, polarización. Y justamente la polarización se da, por supuesto, en la sociedad y en la política argentina, pero también se da dentro de esas coaliciones, es decir, dentro de la coalición de gobierno y dentro de la oposición. La pregunta, Orlando, es
¿cuál es más dañina? Las dos, toda polarización es mala. Yo creo que nos hemos encontrado en una situación que es bastante, esta sí que es infrecuente. En primer lugar, que la oposición ha tenido un caudal electoral muy importante en la última elección. Recordemos que Cristina Kirchner, por ejemplo, obtiene su segunda presidencia y le sacó, si la memoria no me falla, algo de alrededor de 35 puntos de ventaja a Wiener. Acá esto ha sido mucho más reñido. Es una oposición que sale a la calle a reclamar algo que al peronismo generalmente no le gusta cuando salen, pero no cuando salen los otros, y hay dos núcleos duros, tanto dentro del oficialismo como dentro de la oposición, que son particularmente radicales respecto de la visión el uno del otro, y es muy difícil que vos puedas hacer una síntesis, salvo que tengas un buen árbitro en el medio. Yo creo que el Fernández que mucha gente imaginó, yo sinceramente no, pero yo leía a Beatriz Arlo, por ejemplo, que ella había hecho una lectura diferente de lo que podía ser Fernández, pero el Fernández que mucha gente imaginó, y eso es lo que vale, no lo que yo pensaba, era el que se imaginó, el que imaginaron como un árbitro que iba a poder decir, bueno, tengo buena capacidad de diálogo con los otros y puedo manejar a los de adentro. La sensación por la radicalización de algunas de las expresiones del presidente en el último tiempo no hace más que alimentarte al núcleo duro del otro grupo. Entonces, por darle el gusto al núcleo duro propio, alimentás y le confirmás al núcleo duro del otro lado todas sus peores pesadillas. Y en ese punto creo que estamos en un callejón casi sin salida, con el agravante de una crisis económica, esto también lo había dicho la otra vez que charlamos, cuyas consecuencias en aquel momento yo decía no se terminan de ver, pero ya ahora sí empezaron a verse. Estamos en récord de pobreza. Cuando uno ve la cantidad de empresas que se están yendo de Argentina, aunque más no sea en la dirección, como en el caso de un refresco, que fue uno de los primeros lugares de Latinoamérica donde se radicó hace ya muchísimos años, fundamentalmente porque ese refresco que todos conocemos se elabora en su composición con limón, y esto yo no lo supe hasta hace relativamente poco, y Argentina es el mayor exportador de limones del mundo, y por lo tanto eligieron estratégicamente este lugar. Cuando uno ve que hasta esos se van, los que han estado desde siempre, más los que llegaron hace relativamente poco, y que encima algunas personas festejan eso, vos decís, a ver, si estamos alimentando a los dos núcleos duros, le estamos tocando la música por quedar bien con el de adentro que los de afuera están esperando, las empresas están yendo, la crisis económica que recién empezó, pero para mí no llegó a lo peor, va a ser gigantesca. Yo veo venir al año que viene una elección tremendamente polarizada, y si no hay un cambio de la economía, una elección muy compleja para el oficialismo. También esa necesidad de irse, o ese deseo de irse, parte de la misma gente. Es decir, no saben cómo es lo que habrá del otro lado o en otro país, pero muchos te dicen, yo prefiero no vivir en Argentina. Mirá, es llamativo. Te has adelantado a la próxima pregunta en la encuesta que viene, porque dado lo que estamos viendo decidimos incluirla. Tenemos que seguir lamentablemente siendo monotemáticos con el COVID, pero yo lo voy a poner en números duros. Un desastre sanitario que ha generado la muerte de 20.000 argentinos y de bastantes más, lamentablemente, como cuando veamos el final de todo esto, es un tema que no podemos dejar de lado en una medición de opinión pública. Pero vamos a preguntar eso, pues yo creo, es mi impresión, que si estuvieran abiertos los consulados funcionando normalmente de aquellos países con los que Argentina tiene más facilidad para obtener doble nacionalidad, estaríamos viendo, no digo el 2001, pero algo lo más parecido al 2001 que ha habido desde hace 20, en estos últimos 20 años. La cantidad de personas jóvenes y mayores. Porque, ¿sabes lo que pasa en Argentina? Y esto vos lo conocés perfectamente, todos los que tenemos la posibilidad de interactuar con el exterior. Nosotros nos acostumbramos a cosas anormales y nos parecen corrientes. 50% de inflación. No digo que sea culpa de este gobierno, que de hecho será en una pequeña proporción, si lo es, porque el otro también tuvo muchísima inflación y tuvimos dos hiperinflaciones. Nosotros nos acostumbramos a que las cosas cambien todos los días y que no y nos adaptamos, lo cual nos ha hecho muy fuertes, pero llega un momento que algunas de esas personas dicen basta. El mediano y largo plazo es el fin de semana que viene, es decir, no sabés qué es lo que va a pasar a la semana siguiente. Pero también hay una cuestión de personalizar poderes, el caso del Senado, por ejemplo,
Hoy el Senado es el dominio de la vicepresidenta de la Nación. Y el presidente Alberto Fernández, que se supone moderado, bueno, termina callando a favor de su compañera de fórmula. Sí, yo creo que eso es a lo que apuntaba cuando te decía que muchos de los votantes de Alberto Fernández se imaginaron otro Alberto Fernández, que iba a poder manejar esto de otra manera. Nunca hemos tenido este vicepresidencialismo tan fuerte, ¿no? Argentina, un país presidencialista, en este caso tiene un hipervicepresidencialismo. Con una agenda que aparte nosotros lo preguntamos en la encuesta, si la gente consideraba que era importante la reforma judicial. La reforma judicial le parece un tema, primero, que mucho no lo entiende, y es normal, pues hay una serie de cuestiones jurídicas que no tenemos por qué conocerlas todos, y segundo, que le parece que debe estar en el puesto 10 de sus prioridades, con los problemas económicos, sanitarios que hay en este momento en Argentina. Y uno escucha que hay una agenda propia en el Senado que tiene que ver con eso y no puede dejar de vincularle algún interés más o menos personal. Y el presidente era el fuelle en esto, ¿no? Yo creo que ese era el rol, y en la medida que él ha decidido apaciguar al sector interno, esto se ha perdido, y como bien decías, es inimaginable el corto y el mediano plazo. Por eso tampoco uno puede saber qué va a pasar en las elecciones del año que viene. De continuarse esta tendencia, yo te diría que en un contexto de una crisis sanitaria, que quizás el mejor resultado que pueda recuperar va a ser que no colapsó el sistema sanitario, porque parecería ser que eso lo vamos a lograr, y es un mérito, pero que en cantidad de muertos, yo me acuerdo cuando se puso, vos te tenés que acordar también, de ejemplo a Suecia. Nosotros falta muy poco para que tripliquemos los muertos de Suecia. Alguien me va a decir, ellos son mucho menos. El problema es que aún en comparativamente vamos a tener al menos tantos muertos como Suecia. Ni te hablar en casos, o sea, entonces la crisis sanitaria no va a dar el resultado esperado, como decía al comienzo. La gente le va a hablar como un resultado pobre a lo mejor, porque no colapsó el sistema sanitario. Crisis económica, desgaste del liderazgo, Dios, es un combo complejo. Me pregunto lo mismo que cuando terminó el primer debate en Estados Unidos. ¿La oposición está a la altura de las circunstancias? Tiene una gran oportunidad para hacerlo si renueva sus caras. Yo soy un convencido que si la oposición quiere recuperar terreno, aprovechar que le han cedido un montón. Si esto fuera un partido de fútbol, el oficialismo se la pasa haciendo fouls alrededor del área o dentro del área, provocando penales y tiros libres peligrosos, y evidentemente una buena oposición debería aprovecharlo. Ahora, yo creo que va a tener que ayornar su discurso, no caer en la radicalización. Cuando vos ves las cifras de apreciación positiva de la gestión y la imagen de Horacio Rodríguez Larreta, te está mandando un mensaje a la sociedad respecto de un tipo de liderazgo que es el que empieza a ser ansiado. Vos sabés que en Argentina, si vos mirás la historia, los presidentes se han parecido muy poco entre sí. Es bastante notable esto. Pasamos entre Alfonsín y Menem, decime qué similitud había entre Menem y De la Rúa, entre De la Rúa y Kirchner. Ponele que Kirchner y Cristina, pero bueno, es un caso muy atípico, estaban bastante cerca. Pero después vino Macri, con Cristina no tenía nada que ver, Fernández no tiene nada que ver con Macri, y yo creo que ahora, si el perfil se define por alta confrontación, a la oposición le están dando la posibilidad de, si opone un liderazgo moderado, y si Rodríguez Larreta mantiene su política de no confrontar violentamente como lo viene manteniendo hasta ahora, que falta mucho, es un gran candidato para el 23, y el 21 posiblemente haya un dolor, porque en Argentina nunca se sabe, haya un dolor de cabeza para el oficialismo, siempre que la oposición, como vos bien señalaste, lo aproveche y no se radicalice. Bueno, pero que cada gobierno, más allá del gobierno del matrimonio, cada gobierno quiso refundar el país, o mejor dicho, declamó que iba a refundar el país y terminó haciendo lo mismo que el otro, sino peor en algunos casos. Sí, es muy buena tu apreciación. Esta idea refundacional de la Argentina marca que nunca la pudimos fundar, en el fondo, ¿no? Que no nos pudimos poner de acuerdo nunca mínimamente en ciertos consensos básicos. Quizás el que se logró es el que resolvemos nuestros problemas en democracia, que votamos. Uno ve que el año pasado hubo
problemas en casi todos los países de Latinoamérica, de distintos sesgos ideológicos sus gobiernos, y sin embargo, ni aquí ni en Uruguay, que es un muy buen ejemplo y siempre lo digo, hubo nada parecido porque existía la expectativa de las elecciones y la idea que seguimos teniendo que finalmente lo resolvemos así, es decir, no hay más golpe de Estado, por más que algún expresidente haya tenido un mal momento, no hay más golpe de Estado, no hay el presidente anterior logró terminar su mandato, pero es muy poco eso cuando no logramos generar un consenso en la sociedad respecto del sistema educativo, de la salud, de qué modelo económico de país queremos ser. La verdad es, yo entiendo cuando la gente joven se siente muy desalentada porque francamente el otro día alguien me decía, bueno, hace 10 años que no despegamos. No hace 10 años que no despegamos. Cualquier indicador macroeconómico de hace 40 años básicamente era mejor que los que tenemos ahora. O sea, este es un país en decadencia desde hace un enorme, ya se han consumido generaciones de argentinos en la decadencia, hay mucha gente frustrada en la Argentina, por eso vos que conocés otras sociedades e interactuás, ves que hay tanta gente tensa en Argentina, al borde de la discusión, de la pelea, que cualquier cosa genera un inconveniente de una envergadura que uno dice, pero por Dios, esto no es para tanto, enseguida no me falta el respeto, no me grite, no me levante la voz, y en otros lados esto no sucede, y yo creo que esa frustración acumulada es muy mala como sociedad y lamentable. Y te digo, decí que están los consulados cerrados y que no se puede viajar, si no yo no sé lo que estábamos viendo. Estamos stand-by, como quien dice, y tenemos que negociar con el fondo para colmo. Orlando, un gusto como siempre. Igualmente, Jorge, hasta la próxima. Ojalá que con mejores noticias. Un placer, hasta la próxima. Y hasta la próxima también nos despedimos de ustedes en esto que es Universidad Crítica, el programa creado y conducido habitualmente por el doctor Avelino Porto. Chao.